Cuando el viento sopla entre los barrancos del Popocatépetl, se escuchan aullidos que no son de perros ni de lobos. Empiezan lejos, muy lejos, mezclados con el silbido del aire y el crujir de las piedras que cae por las laderas. Al principio parece un murmullo, apenas un susurro, que uno puede confundir con el viento, pero si te quedas quieto, si los escuchas de verdad, te das cuenta de que hay algo en ellos que no es normal. Mi abuela decía que el Popocatépetl no hace ruido cuando quiere esconder algo. Eso fue lo primero que me enseñó. Antes incluso de enseñarme otras cosas. No lo decía como advertencia. Lo decía como quien explica una regla, de esas que no se discuten. Si un día sales y no escuchas nada afuera, mejor regresas. Eso me lo decía mientras echaba maíz a las gallinas. Me decía también que no corriera, no más me regresara. Nosotros vivíamos en una casa sola, recargada en la falda del volcán, donde no había caminos para llegar. No había gente cerca, y el próximo pueblo estaba casi a 1 hora de ahí, cruzando un tramo y luego una cañada. La casa era vieja, estaba remendada y tenía un pequeño corral que siempre estaba cerrado, aunque no tuviéramos animales muy grandes. Detrás de la casa había un pequeño solar y más allá, pura sombra. Podía salir, caminar, jugar alrededor, pero había un límite que no debía cruzar. No estaba marcado con nada, tampoco había cerca, y aún así, yo sabía dónde terminaba. La abuela siempre lo sabía. Me decía, no te vayas más allá. Lo decía sin voltear a verme. Era como si tuviera ojos en la nuca. De noche antes de dormir, me contaba cosas que decía ella que no eran cuentos para espantar, eran historias. Me hablaba de gente que se perdió por no saber regresar, de animales que no eran animales, pero tampoco eran personas completas, de caminos que se repiten, aunque uno jure que ya pasó por ahí. Nunca usaba la palabra nahual. Me decía que eso lo usaba la gente de afuera. Ella decía, los que saben cambiar. Ellos no nacen malos. Siempre me aclaraba eso. Decía que se hacen cuando no aprenden a quedarse donde deben. Yo le preguntaba, ¿cómo se sabía dónde debía quedarse uno? Y ella respondía, que eso se siente. Y cuando no se siente, es cuando está el problema. Había reglas. Ella me decía que no comiera nada que no encontrara en el monte, no seguir animales solos, no responder si alguien me hablaba por mi nombre desde lejos. Esa era la que más repetía. Me decía, si te hablan bonito, menos los escuches. Nunca me dijo que allá afuera había peligro. Yo a veces despertaba de madrugada y la veía sentada junto al fogón, moviendo algo con un palo, como si avivara brasas, las cuales ya no estaban. No me daba miedo. Era normal verla así. Al día siguiente se levantaba temprano y hacía café como siempre. La gente del pueblo más cercano casi nunca subía, y cuando lo hacía, se quedaba poco. Traía encargos, sal, azúcar, alguna medicina. Nunca pasaban de la puerta. Solo decían, oiga, está creciendo rápido. Está bien cuidado, respondía mi abuela. Yo sentía que me miraban raro, como cuando uno se arrima a un perro que no conoce. Pero conforme fui creciendo, empecé a notar cosas raras. No se las decía a la abuela, porque no sabía cómo explicarlas. Había días en que el olor de aquel lugar me llegaba más fuerte de lo normal. Sabía cuándo venía alguien por el camino mucho antes de verlo, y también me pasaba que sin darme cuenta caminaba más lejos a veces de lo permitido. La abuela nunca me regañaba,
Solo me miraba y decía: ya andas oyendo de más. Una tarde crucé el límite. No fue a propósito, estaba siguiendo una lagartija entre las piedras, cuando de pronto el aire se volvió más frío. No sentía miedo, sentía curiosidad. Di unos pasos más. Entonces, todo se quedó quieto de repente. Casi un silencio completo, como si alguien hubiera tapado el sonido con las manos, como si algo me viera desde algún lugar. Recordé lo que me había dicho de niño y me regresé. Esa noche la abuela no me contó historias y dijo: ya no estás chico, mientras cerraba la puerta con la tranca. Esa noche no dormí bien y soñé con un camino que nunca terminaba. Al amanecer, mi abuela me dio de comer y me miró por un buen rato. Me dijo: lo que te he contado todo este tiempo no es para que tengas miedo, es para que no te confundas cuando llegue el momento. No le pregunté cuál momento, y desde ese día, en aquel lugar, empecé a mirarme distinto, y yo también empecé a escucharlo a él. Con el tiempo fui creciendo y empecé a meterme más en cosas sin darme cuenta. Un día, ya andando, fijándome en todo, aquel lugar ya no se sentía igual, se sentía distinto. Una vez me llegó un olor raro. No era tierra, ni hojas, ni un animal. Olía bonito, demasiado bonito, como cuando hay muchas flores juntas. Ese olor no venía de la casa ni del patio, venía de más allá, del límite. Me fui siguiendo ese olor sin pensarlo, pero no parecía algo malo. Aquel lugar normalmente huele igual en todos lados, y esto no. Esto era como limpio, como hecho a propósito, y mientras más caminaba, más fuerte se sentía, y la cabeza se me iba poniendo rara, algo más ligera, como si no pesara. Llegué hasta el límite de Jalón, y fui entrando poco a poco, convencido de que no estaba haciendo nada fuera de lugar. Y entonces la vi. Estaba parada, ahí entre las rocas, donde las sombras se abren poco. No parecía perdida ni asustada. Era muy joven. Vestía sencillo, con el cabello suelto, y la piel se le veía muy limpia, demasiado para estar en ese momento ahí. No sonrió luego, solo me miró. Y dijo mi nombre, dijo Santiago. Nadie en aquel lugar me había dicho nunca mi nombre. Sentí que el cuerpo se me aflojaba y que los pies solos me llevaban hacia ella. Y entre más me acercaba, más fuerte sentía aquel olor. Ya no solo el olor a bonito, también tibio, como cercano, como si saliera de ella. Pensé en mi abuela, pero la verdad pensé poco en ella, porque en ese momento no parecía importar pensar en ella. Yo estaba cerca cuando de pronto sentí que algo me jaló por detrás, me lo hizo con mucha fuerza, y eran los brazos de mi abuela. Me rodearon el pecho y me apretaron, como para que no me soltara, y los dos salimos de ahí. Cuando nos fuimos de ahí, me habló cerquita al oído. Ya estuvo, dijo, y con eso el olor se cortó de golpe, como cuando tapas una olla. La mujer seguía ahí, pero ya no se veía igual, no fea ni bonita, más bien borrosa, como cuando te quedas encandilado y luego ya no ves bien. La abuela me dio la vuelta sin soltarme y empezamos a regresar despacio. Yo quería voltear, pero ella me tapaba los ojos con la mano y me dijo: ya no mires, ya no hace falta. Sentí que la mujer se acercaba unos pasos. No la oía caminar, solo sentí el olor queriendo volver a mí mientras cada vez desaparecía más. Cuando llegamos al límite, la abuela se paró un momento y me sostuvo, como asegurándose de que yo seguía igual. Luego me soltó. Yo empecé a temblar.
No de miedo, no sé por qué, más bien como cansado. No le pregunté ya nada. Ella tampoco explicaba mucho. Y de regreso a la casa, caminamos sin decir palabras. Esa tarde no me dejó salir. Me sentó junto a ella y me puso a desgranar maíz. Ella dijo: ya no eres un niño, sin voltear a verme. Es por eso que te huelen, decía. Esa noche el fogón se quedó prendido más tiempo de lo normal y la abuela no se durmió. Yo la veía de reojo mover cosas, echar hierbas al fuego, soplarle despacio. Y afuera quedó quieto otra vez. No como antes, era como si estuviera esperando algo. Después de eso, ya nada fue igual. El ambiente de la casa cambió. La abuela empezó a estar más encima de mí, sin que pareciera que me cuidaba. Me hablaba seguido nada más para oírme. Yo seguía saliendo, caminaba, pero aquel lugar ya no se sentía igual. A veces todo parecía normal, y de pronto el aire se sentía pesado, como si algo estuviera pasando sin verse. El olor volvió días después, primero leve y luego más claro. Siempre un olor bonito, siempre fuera de aquel lugar. Nunca venía del mismo lado. A veces venía de un lado y a veces de otro. A veces juraba que venían del mismo volcán. La abuela se daba cuenta sin que yo dijera nada. Solo decía: ya basta, y el olor parecía que se retiraba. Empecé a soñar con esa mujer, con su cabello, con sus manos, con la voz diciendo mi nombre. Y al despertar, me dolía el cuerpo como si hubiera caminado mucho. Una mañana vi huellas cerca del límite. Era algo entre una cosa y otra. La abuela las tapó con tierra sin mirarlas y dijo: no preguntes. Esa tarde escuché unos aullidos a lo lejos, pero no estaba seguro. Sé que mi abuela los escuchó y esa tarde me revisó los brazos, la espalda, detrás de las orejas, como buscando algo. Me decía: hueles distinto. Y ya no dijo nada más, y desde entonces empezó a preparar cosas que antes no hacía. Mezclaba hierbas, dejaba agua afuera, ponía sal en las esquinas. Yo me sentía inquieto, como si aquel lugar o aquella montaña me estuviera metiendo por dentro algo. Ese día de los aullidos, ya por la noche, el olor volvió más fuerte que nunca, metiéndose por todos lados. Yo no me levanté. Afuera de la casa se escuchaban ruidos. Parecía como que alguien caminaba muy cerca. La abuela se sentó junto a mi cama hasta que amaneció, y por primera vez la sentí cansada. No débil, cansada de estar aguantando algo que había allá afuera. A la siguiente noche, se quedó sentada junto al fogón un buen rato. Movía cosas y hablaba bajo. No entendía ni una palabra. Yo solo me quedé quieto en el suelo, escuchando y mirándola. Luego se levantó y decía algo como órdenes. No sé para quién eran, y caminó hacia la puerta. Me dijo: te voy a tapar los ojos y no te quites este trapo. Voy a salir. No salgas de la casa. Lo que está fuera quiere llevarte, y yo no la voy a dejar. Yo no dije nada y solo asentí con la cabeza, y me quedé quieto. La puerta se cerró detrás de ella, y de inmediato vinieron los sonidos. Primero un gruñido largo, era como un perro grande, luego otro más agudo, y después golpes. Cosas rompiéndose, algo que saltaba y caía. Parecían dos animales peleando, pero nada de lo que yo había conocido. Gruñidos que retumbaban, como si aquel lugar se estuviera peleando contra sí mismo. Y cada tanto, un chillido que me erizaba el cuerpo y me hacía apretar los dientes. Yo no me movía y no respiraba fuerte, solo me quedé quieto, sintiendo cómo el trapo se me pegaba a mi cara por el sudor. No sé qué tanto tiempo duraron. No sé si fueron horas. A veces los gruñidos se alejaban y parecía que todo se calmaba y luego regresaba de golpe,
más fuerte y más cerca. Me apreté contra el suelo y sentí como el corazón me latía a 1000. No sabía si mirar. No podía y ni siquiera quería. Solo escuchaba. En un momento sentí un golpe contra la pared, muy fuerte, como si algo quisiera entrar de golpe, y el olor que había seguido se metió hasta mi nariz, tan fuerte que sentí que me mareaba. La abuela volvió a decir algo, esta vez más alto, y entonces aquellos ruidos cesaron. Los gruñidos y los golpes empezaron a escucharse muy lejos. Yo sentí que aquel lugar estaba enojado y que algo estaba buscando entrar, pero no pudo. Cuando la abuela regresó, no me dijo nada, como siempre lo hacía, pero se veía tan cansada que apenas podía sostenerse. Se apoyó en lo que pudo hasta llegar a su catre y me dijo, ya no va a volver. No sé cómo sabía que había terminado, pero lo dijo como si lo supiera. Se acostó y se quedó dormida. Tal vez fueron 3 días enteros. Y tras esos 3 días, casi no se levantaba, solo para comer, para sentarse un rato y volver a acostarse. Yo no me movía de mi rincón y la miraba desde lejos. Observaba su respiración. Y en esos días se sintió muy raro. Los días se sintieron lentos y cada ruido afuera me hacía saltar, aunque ya no escuchaba gruñidos ni peleas. Cada sombra me hacía tensarme el cuerpo y cada olor me ponía nervioso, aunque intentaba ignorarlo. La casa se sentía más grande, más silenciosa y más sola, aunque la abuela estaba ahí en su cama, casi siempre dormida. Era como si estuviera apagada. Yo aprendí a moverme despacio y no hacer ruidos. Sentía que algo seguía ahí afuera todavía, moviéndose entre las piedras y los arbustos y esperando algo. En esos días no salí, no hice nada más que quedarme cerca de la abuela. Cuando la abuela finalmente parecía que estaba bien, se levantó lenta. Tenía los ojos hinchados y la espalda rígida. Me miró y no me dijo nada, como siempre. Solo me miró y yo entendí que había pasado algo grande, algo que no debía repetir. Aún así, algo allá afuera había entrado a la casa y algo de mí también empezó a cambiar, aunque en ese momento no lo sabía. Yo sabía que todo eso no se acababa con que la abuela dejara de dormir, solo que ella estaba cansada, muy cansada, y yo debía esperar. La abuela se recuperó a medias y ya no era la misma de antes. Así pasaron los años y yo fui creciendo, aprendiendo a andar solo, sin que ella estuviera atrás todo el tiempo, pero siempre sentía su mirada aunque no la viera. Un día ella me llamó y me senté a su lado. Ella parecía diferente, parecía más seria, pero también cansada, como si supiera que algo estaba llegando a su límite. Me habló despacio, me dijo que yo ya estaba grande, que ya no podía quedarse conmigo como antes. No era lo que ella había querido, pero que sus piernas no le respondían, que no llegaban hasta donde ella quería ir, que había planeado llevarme lejos y enseñarme más, cuidarme más, pero no pudo. Yo la miraba y no decía nada. Yo solo la escuchaba, sintiendo cómo todo lo que me había pasado en esos años se resumía en sus ojos cansados. Se quedó un rato en silencio y luego me tomó de la mano. Me dijo que tenía que advertirme, que había algo afuera que me quería, pero no de buena manera, algo que no se iba a ir solo. Que mientras ella pudiera me iba a proteger, pero que yo tenía que estar atento, que no confiara en olores ni en sombras, ni en cosas bonitas que aparecieran. Que el monte siempre guarda algo, y que ahora yo ya tenía que aprender a cuidarme solo. Sus palabras me llegaron como un golpe, porque sentí que me estaba dejando,
y aunque no dijera con esas palabras, yo entendí que a partir de ese momento todo iba a depender de mí. Me quedé sentado a su lado un buen rato. No hablaba, solo sentí el peso de lo que me había dicho. Afuera todo estaba quieto. La abuela me miraba de reojo, cuidándome aún sin moverse mucho, y yo sabía que lo que viniera no iba a ser fácil, que ella ya no podía sostenerlo todo, y que yo debía aprender rápido. La abuela se quedó un rato sentada. Empezó a murmurar. Echó hierbas y hojas sobre el fogón. Me tocó la cabeza y dijo que ya era tiempo, que lo que yo traía dentro ya no podía quedarse dormido mucho más, que yo no lo sabía, pero que había algo en mí que estaba esperando despertar, y que si no lo hacía pronto, lo que estuviera ya fuera, lo iba a reclamar de manera que yo ya no iba a poder aguantar. Ella hablaba y explicaba cosas, aunque yo no entendía del todo. Me dijo que para despertarlo tenía que hacer lo que ella sabía, que no era juego ni cuento, que era cosa que los viejos de antes enseñaban, solo a quienes podían entenderlas. Movió unas ramas secas en círculo sobre la tierra, puso un poco de sal en cada esquina y empezó a recitar palabras que me dieron escalofríos, eran cortadas, como si hablara directo al viento y no a mí. Me hizo recostar en el suelo boca arriba y me cubrió con un trapo húmedo que olía a tierra y hierbas. Me dijo que no me moviera nada, que respirara despacio, que el cuerpo tenía que quedar tranquilo mientras ella llamaba a lo que yo traía adentro. Luego puso su mano sobre el pecho y la otra sobre mi estómago y empezó a soplar. Lo hacía lento y despacio, como si quisiera empujar algo desde dentro. Yo sentí un calor extraño en el pecho. Algo que se movía dentro de mí daba vueltas, como si un animal dormido se estuviera despertando. La abuela me dijo que no mirara, que no me distrajera con nada, que lo que estaba allá afuera y que estaba alerta no me asustara. Todo se podía ir al diablo si yo hacía algo. Ella empezó a dar pequeños golpes en el suelo mientras seguía hablando palabras que se repetían y se entremezclaban con el humo y el olor a hierbas. Después de un buen rato, me hizo levantarme lentamente. Me hizo caminar dentro del círculo que había marcado. Me dijo que me moviera, que hiciera que mis pies tocaran el suelo, que saltara, que escuchara el ritmo de lo que ella iba a cantar. Yo hacía lo que me decía y seguía sin entender nada, pero sentía como algo dentro de mí se ponía más despierto, más vivo. Empecé a sentir mi cuerpo distinto, más fuerte, más atento. Cuando terminó, la abuela se sentó a mi lado. Estaba cansada. Era como si ella también hubiera puesto todo su cuerpo en el ritual. Me tocó la frente y dijo que ahora tenía que aprender rápido, que las cosas allá afuera no iban a esperar. Me lo advirtió otra vez. Afuera hay algo que te quiere y no es de buena manera. No lo busques y no lo sigas y recuerda todo lo que te enseñé. Si alguna vez lo sientes cerca, no te muevas, no digas nada y solo espera. Cosas raras seguían pasando en mi cuerpo, cosas que no me explicaba. Yo lo sentía todo mezclado y confuso. Era como si mi cabeza y mi cuerpo estuvieran aprendiendo a moverse de maneras distintas al mismo tiempo. Primero lo sentí en los pies, era como si ellos se hubieran hecho ligeros, pero luego la sensación se subió a los brazos y manos. Sentí fuerza, sentí poder para saltar, sentí poder para trepar, para aferrarme. No entendía nada, solo sentía que podía hacer cosas que antes eran imposibles. Después vino algo en los ojos. Podía ver en las sombras, como cuando la noche es muy cerrada y aún así distingues las siluetas.
como si pudiera mirar lejos y en lo oscuro al mismo tiempo. Y mientras me acostumbraba a eso, el oído empezó a cambiar también, escuchando cosas pequeñas, cosas lejanas. Hasta el viento entre las hojas tenía sentido. Yo no sabía qué hacer con todo eso, ni cómo moverme, pero la abuela me decía que no me asustara, que aprendiera a sentir cada cambio, a dejar que el cuerpo lo recordara. Me dijo que yo era muy diferente. Me dijo: Santiago, no te precipites, no lo fuerces, porque si lo haces, todos te van a comer. Y lo que me advertía constantemente era que afuera había algo que no se iba a ir, algo que me olía, que me buscaba, y que si yo no me confiaba, no podrían atraparme. Yo sentía que ese algo estaba ahí siempre, siempre allá afuera. Por eso la abuela insistía en enseñarme a mover esas cosas despacio. Así pasaron los días, y un día la encontré en su cama, esta vez más cansada que de costumbre. Su respiración era lenta y pesada, y tosía sin parar, como si cada bocanada le doliera en todo el cuerpo. Me senté a su lado y no decía nada. Yo solo la veía, y después de un rato empezó a hablar. Eso sí, con la voz muy baja y rota, y cada palabra le costaba trabajo. Me contó toda la verdad. Me dijo que la mujer con la que había peleado cuando yo era un niño, la que había sentido cerca de mí y que olía a flores, y que me había llamado por mi nombre, era mi madre, que ella había sido parte de aquel lado, de aquel lugar oscuro, y que por eso la abuela había tenido que luchar tanto para protegerme. Me contó que cuando su gente se fue de ese lado, que no eran humanos normales, que eran otros, de costumbres antiguas y crueles. Ella me había llevado lejos, muy lejos de ellos, que lo hizo porque sabía que yo, cuando creciera, sería fuerte, demasiado fuerte, y que si caí en sus manos, yo sería su líder, alguien capaz de hacer cosas muy malas, de comandarlos, de traer desastre. Por eso me trajo a las orillas del Popocatépetl, para que me cuidara cuando yo era un niño. Ella me sostuvo la mano con fuerza, aunque sus dedos ya estaban fríos y temblorosos. Me dijo que este era el momento de irse, que ya no podía sostenerla su cuerpo, que su tiempo se había acabado. Yo no decía nada, como siempre solo la miraba, sintiendo cómo la abuela se hacía más pequeña, más frágil en sus movimientos, y parecía que se hundía en su catre. Cada tos y cada respiración le costaba, pero ella seguía hablando, mirando mis ojos como si quisiera meterme toda su fuerza, toda su advertencia, todo, antes de irse. Me dijo que debía recordar todo lo que me había enseñado, todo lo que había practicado y todo lo que había sentido dentro de mí. Después de decir todo eso, sentí cómo su cuerpo se fue quedando quieto, cómo su respiración se hacía más lenta, más tenue. Yo seguía sosteniendo su mano y sentí que todo su peso, todo su cansancio, se iba con su último aliento. Me dijo que me cuidara, que me protegiera y que recordara siempre que la fuerza no estaba solo en el cuerpo, sino en lo que uno sabía hacer con ella. Y así, con los ojos cerrados, con la mano en la mía, la abuela se fue. Yo me quedé ahí, solo, sintiendo como algo dentro de mí había cambiado. En sus historias siempre me había explicado que dentro de las grietas se dejaban los cuerpos de los difuntos y que los tapaban con piedra y lodo, donde ponían los restos para que nadie los molestara, que todo eso era para protegerlos, para que el alma pudiera descansar y caminar tranquila hacia el otro lado. También me contaba que preparaban el cuerpo, que lo colocaban flexionado con una posición de bebé,
envuelto en su cobija más preciada. Que ese era el rito. Ella sí lo decía, para que el muerto no se pierda en el camino y para que su espíritu no se quede vagando. También me dijo de las ofrendas, que si era hombre, tenía que ser una herramienta, y si era mujer, bastaba con algo de la cocina, para que el alma tuviera lo que necesitara. Incluso decían que ponían un perro guía, que ayudara a cruzar un gran río en el otro lado, y por eso a veces dejaban restos o figuras de perros para que el espíritu no se perdiera. Yo hice todo como pude, solo con lo que ella me dijo, y quedé solo. La abuela ya no estaba conmigo, la había dejado en esa grieta, allá arriba en el Popocatépetl, y yo no podía hacer nada más que quedarme con lo que me había enseñado y todo lo que traía dentro. Pasaron los días, y yo seguía ahí, rodeado de piedras, del viento, que parecían hablarme, y sentí que ya era hora de moverme. Decidí bajar al pueblo, aunque sabía que el camino no era amable, y que siempre tendría que estar atento a lo que pasara en el camino. Me fui caminando despacio. Había sombras y había nubes. El volcán parecía dormido, pero conforme bajaba, empecé a escuchar algo que me hizo detenerme varias veces. Primero pensé que era un perro lejano, pero los aullidos eran largos y quebrados, como si alguien estuviera llorando desde muy lejos, con dolor, con miedo, con rabia. Cada aullido hacía que el pelo se me erizara. Uno llegaba desde la derecha, otro desde la izquierda, y yo sentía que me rodeaban. Era como si el aire mismo se llenara de lamentos. Me aferré a lo que la abuela me había enseñado, a sentir, a escuchar sin dejar que me dominara el miedo, y seguí bajando. Los aullidos se mezclaban con otros sonidos, piedras que rodaban por los barrancos, el viento que soplaba entre los pequeños matorrales y parecían susurrar mi nombre. A veces sentía que alguien me seguía de cerca, invisible. Y cuando volteaba no había nada, solo sombras. La piel se me erizaba cada vez más, pero mis piernas seguían bajando, como si mi cuerpo supiera más que mi cabeza. En un punto, el camino se estrechó. Los aullidos ya no venían de lejos, parecían más cerca, como si se arrastraran por el suelo, por el aire mismo. Yo sentía que algo estaba escuchando y que no era normal, tampoco que era un animal, y tampoco que no era humano. Cada paso que daba hacia el pueblo hacía que los sonidos cambiaran. A veces eran sollozos largos como lamentos de alguien que había perdido todo. Otras eran aullidos cortos y furiosos que se cruzaban entre sí. El cielo empezaba a ponerse gris y pesado, y sentía que el aire empezó a oler distinto, como si el volcán mismo estuviera vivo y me estuviera probando. La tierra bajo mis pies temblaba apenas. Cuando pasé cerca de un barranco, sentí que algo me rozaba, no con manos sino con presencia, con alguna intención. Quise gritar, pero recordé la advertencia de la abuela: si haces ruido y si muestras miedo, ellos saben cómo atraparte. Así que bajé la cabeza, apreté los dientes y seguí. Los sonidos parecían multiplicarse. Ahora no nomás eran aullidos, eran llantos y risas cortadas, ecos que no tenían fin. Cada curva del camino me hacía girar el cuello, pero no había nada. Llegando al final, pude ver las primeras casas del pueblo, pero los sonidos no desaparecían, parecían seguirme, como los perros que ladran a lo lejos, con las piedras sueltas que rodaban, pero no sin advertirme que afuera, en esa llanura, en el Popocatépetl, algo me estaba esperando. Y antes de bajar las faldas de aquel volcán, cuando ya sentía que bajaba y llegaba a mi fin, levanté la cabeza un poco, y allí estaban. Eran varios, estaban parados entre las piedras, mirándome,
Se quedaron quietos, como esperando algo. Yo me detuve también. Los pies los tenía clavados en la tierra. No podía apartar la vista. Y no era solo miedo, era algo que me decía que todo lo que me habían enseñado iba a empezar a ser necesario. Se quedaron quietos un rato, mirándome, con formas humanas. De repente uno de ellos se me vino encima, muy rápido. Yo sentí como mi cuerpo se tensaba. Algo dentro de mí, que antes había estado dormido, empezó a moverse, a abrirse, a estirarse. Y de pronto aquella rapidez se convirtió en lentitud. Venía lento, muy lento, como si el tiempo mismo se doblara, y yo me quedé quieto, con los pies firmes y los brazos listos y la cabeza clara. Sin siquiera pensarlo, sentí cómo podía detenerlo. No fue fuerza bruta, no fue fuerza humana, fue algo dentro de mí, como si cada animal que yo podía ser se uniera en un solo movimiento. Mis pies se aferraron al suelo, extendí el brazo y el ser se detuvo, como si algo lo hubiera golpeado desde dentro. Y por un momento, sus ojos se abrieron como sorprendidos. No intentó más. Ya no vino de nuevo. Ya no hubo forcejeo. Tal vez sintió algo. Tal vez entendió que no podía conmigo. Yo me quedé quieto un momento más, sintiendo todo mi cuerpo latiendo distinto, sintiendo que había pasado algo que no era normal, que mi poder no era normal. Y lentamente, uno por uno, todos empezaron a retroceder. Regresaron a las sombras de donde habían estado moviéndose despacio. Los vi desaparecer poco a poco, entre la neblina que bajaba de la montaña, y aunque no los perdí de vista por completo, su presencia empezó a desvanecerse. Me quedé solo otra vez, con mi cuerpo vibrando, afuera en el valle. Los aullidos y los lamentos seguían, pero estos ya no me atrapaban. Ahora los podía escuchar, pero sentía que no volverían. Yo seguía descendiendo y mientras bajaba, entendí que desde aquel instante nada afuera iba a ser igual. Y ya no iba a ser el Santiago de siempre. Ahora ya viejo, me siento a mirar el Popocatépetl desde mi ventana, y a veces me pregunto si todo lo que vi quedó atrás o sigue ahí, entre piedras y viento. Mis habilidades, esas que sentí despertar cuando era niño, nunca las usé. Se fueron con el tiempo, como si él mismo hubiera decidido que no era momento o que nunca lo fue. Tal vez que yo no debía usarlos, no sé. Pero me quedó en la memoria la sensación de que algo me miraba siempre desde las sombras y que había fuerzas que uno no puede controlar, solo respetar. Cuando haya aullidos en la noche, yo me pongo atento, no como un niño que corre, sino como alguien que sabe que hay cosas allá afuera que no entiendes del todo, que quizás ni existen de la manera que uno cree, pero que están ahí. Muchos dicen que son lobos o animales perdidos, y tal vez sea verdad, pero yo sé cómo suena, cómo se mueven, cómo te miran sin que los veas, y a veces me pregunto si esos aullidos están avisando, si alguien más está ahí, en aquella ladera. Tengo un hijo y un nieto, y a veces cuando escucho los aullidos, siento un nudo en la garganta. Hay noches que me pregunto si voy a perderlo, si la misma tierra que me crió y me enseñó tanto puede reclamarlo también. Y no es miedo de fantasía, es miedo de lo real, de lo que no entiendes, de lo que está ahí y que no puedes tocar, pero que sientes en los huesos. El Popocatépetl parece tranquilo durante el día, pero cuando el viento sopla por los barrancos y los aullidos se mezclan con la niebla, cualquiera podría jurar que hay alguien más arriba, alguien que camina entre las rocas,
que observa y que espera. Yo no digo que sea lo que yo vi de niño, solo digo que se escucha. Y quien haya vivido en estas faldas sabe que no siempre son animales, ni siempre es el viento. Y uno aprende a mirar, a escuchar, y no acercarse demasiado, y sobre todo, a respetar. Porque no todo lo que parece silencio lo es. Y a veces, cuando los aullidos cortan la noche, siento que la abuela todavía me cuida desde aquella grieta, y que todo lo que aprendí, todo lo que sentí, todo lo que despertó en mí, sirvió solo para que yo llegara hasta aquí, a viejo, con mi hijo, con mi nieto y todavía vivo, y contando lo que pasó. Pero el volcán sigue ahí, y ahí va a estar por siempre, y los aullidos siguen sonando. Uno no sabe si es el viento o animales o algo más. Yo solo sé que no me equivoco al escucharlos, y que cualquiera que los escuche debería mirar bien, quedarse quieto y pensar que quizás, solo quizás, hay cosas que viven donde uno no las ve y que a veces es mejor que así sea. Y una cosa más, no se te olvide compartir este relato. Te lo agradecería mucho. Su amigo Arlof les manda saludos y bendiciones. Y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.